7 de la mañana con 50 minutos, 7 con 50 minutos. Saludamos vía telemática al doctor en Economía, máster en Economía del Desarrollo y en Política Pública y director general académico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, el economista Andrés Mideros. ¿Cómo está, economista Mideros? Qué gusto saludarle a los tiempos. Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. En los últimos días usted ha publicado un artículo referente a la pobreza en el Ecuador, en el que se indica una cruda realidad, algo que se ve en el día a día, y es que el 62.7% de la población en el Ecuador es pobre o vive en una situación vulnerable, es decir, que su nivel de ingresos no le permite cubrir el costo de la canasta básica familiar, que por cierto ya supera está llegando a los $800. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Cuéntenos, hay más datos sobre la pobreza que debería ser tomados en cuenta por las autoridades actuales que han dado a conocer en los últimos días el nuevo plan de desarrollo. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, Alexis, y un saludo cordial a todos y todas quienes nos escuchan y nos miran. Efectivamente, hay una situación de empobrecimiento generalizado en el Ecuador que viene ya desde hace algunos años y que se recrudeció en la pandemia de 2020. Algo que se ha alertado permanentemente, pero que ninguno de los gobiernos anteriores le ha dado la atención suficiente, es que más allá de una muy lenta reactivación de la situación económica, no hay una recuperación de los niveles ni de producción, ni de consumo, ni de bienestar que se tenían antes de la pandemia en 2019, y 19 no era un buen año frente a lo que habíamos experimentado en el país de manera previa. Y frente a eso, además, esa reactivación ha sido muy desigual, muy precaria. El 54% de la población que tiene trabajo está en la información. El 33% de jóvenes no tiene oportunidades ni de trabajo ni de estudio. Es decir, de pérdida de oportunidades, de pérdida de bien muy fuerte, y que no se está viendo con toda la atención que esto requiere. Usted ya daba uno de los datos, 62,7, prácticamente 63 personas, Uh-huh. 2 de cada 3 personas en el Ecuador no tienen un ingreso que les permita cubrir la canasta básica. Y luego esto además se vuelve peor, la situación es más dramática cuando analizamos determinados sectores de la población. En el sector rural, este indicador sube al 79%, prácticamente 8 de cada 10 personas en el área rural no cubren la canasta básica. Si lo vemos en niños y niñas, también es cercano al 80%. Si lo vemos en población indígena, es cercano al 90%. Cuando vemos determinadas provincias como Esmeraldas, llega incluso al 80%, y en la Amazonía supera el 90%. Este indicador de activación, de que el ingreso no permite efectivamente satisfacer unas necesidades básicas que tienen las personas. Y es importante decir que en una situación, en un entorno de Uh-huh. deterioro de las condiciones de vida, de pérdida de oportunidades, es justamente donde el crimen organizado se hace fuerte, en donde se esconde, en donde opera, en donde se nutre inclusive, justamente porque la ausencia del Estado no ha sido únicamente en temas de seguridad, sino de inversión social, de generar oportunidades, de crear un sistema de protección social, finalmente de atender las necesidades de la gente. Y ahí justamente en este estudio que hacíamos desde el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica en Quito, y es entender además que la paz, recuperar la paz o lograr la paz, no es únicamente la ausencia de la guerra, es también dar condiciones de vida para que la gente pueda estar bien, para recuperar la cohesión social, para que la gente vea futuro y oportunidades. Y lamentablemente ese ámbito de las políticas públicas, todo lo que tiene que ver con bienestar, ha estado extremadamente descuidado. ¿Cómo está, economista? Qué gusto saludarle. Buenos días. Para alcanzar esos niveles que son, digamos, o que fueron previos al 2019, que ya fue un mal año, ¿qué es lo que le faltó en estos años y en estos últimos gobiernos al país en materia productiva, en materia de desarrollo, como para, insisto, alcanzar aquellos niveles de crecimiento, no solamente de los números fríos de la que maneja la economía, sino también que se ven reflejados, por ejemplo, en la disminución de la pobreza, en el mayor nivel de consumo, en este mayor nivel de empleo adecuado, etcétera? ¿Qué faltó? El Ecuador, a mi criterio y dentro de las conclusiones,
de lo que analizamos en el Instituto de Investigaciones Económicas, tiene dos grandes problemas estructurales: una muy baja productividad y una muy mala distribución de la riqueza. Es un país altamente desigual, increíblemente injusto, de hecho. Entonces, baja productividad y mala distribución. Eso, atender sus problemáticas requiere ubicar con claridad que el Estado tiene un rol, que hay que hacer políticas públicas. Lamentablemente, desde 2018 se viene en una reducción sistemática de las capacidades del Estado, se viene hablando únicamente de lo fiscal como el gran objetivo del país, cuando lo fiscal es un medio, no es un objetivo del país. Hay que manejarlo técnica y responsablemente, pero no es un fin. El fin no es no tener déficit fiscal, el fin es que la gente esté bien, ¿verdad? Y primero nos enfocamos únicamente en lo fiscal y fuimos minando capacidades del Estado desde 2018 a 2019. Cuando vino la pandemia no hubo capacidad de reacción, incluso se redujo el gasto en salud en 2020 frente a 2019 en medio de la pandemia. Hubo una muy mala coordinación para la ejecución en un primer momento, vacunas VIP y tantas cosas que vivimos en ese año, ¿verdad? Después ya la vacunación, pero de nuevo, inmediatamente más recorte del Estado, pagar la deuda externa como prioridad. Se fue reduciendo el Estado y también hay que entender que es en esa reducción del Estado donde el crimen transnacional se hace fuerte, porque no hay Estado simplemente. No se invierte en seguridad, como no se invierte en lo social, como no se invirtió en lo productivo, no se invirtió en nada. Y eso fue llevando a los dos problemas que han surgido hoy en día con mucha fuerza: el de la inseguridad y el del empobrecimiento y la desigualdad en el que estamos viviendo. Entonces, primer elemento, respondiendo a la pregunta, es entender el rol del Estado. Y entendiendo el rol del Estado, si quiero mejorar la productividad que tiene toda la economía, todos los niveles, desde la empresa más grande hasta la más pequeña, tengo que invertir en salud, tengo que invertir en educación, porque son las capacidades de las personas para trabajar, para producir, para emprender, para crear. Tengo que invertir en tecnología, en logística y telecomunicaciones, porque esa es la forma que da la competitividad sistémica. Tengo que invertir en puertos, aeropuertos, carreteras, en logística, una serie de inversiones públicas que complementan a las privadas, generar las condiciones de competitividad en términos sistémicos. Competitividad y capacidades es lo que nos permitiría apuntalar hacia la productividad. Y en términos de la mala distribución, de la alta desigualdad que tiene el país, es justamente consolidar elementos de protección social, mejorar los servicios públicos de cuidados a niños y niñas, tener programas específicos activos para juventudes, cuidado a adultos mayores, a personas con discapacidad, el poder ampliar las transferencias monetarias para erradicar el 11% de la población que vive en pobreza extrema, que eso quiere decir ya no poder comer. Es decir, entender que el Estado tiene un rol y actuar en esas dos líneas complementarias de política económico-productiva y de política social que van de la mano. Si quiero producir más y mejor, necesito gente sana y bien educada. Y eso pasa por entender el rol del Estado. Economista Mideros, esa lógica que nos ha llevado durante todos estos años a esta actual situación ha cambiado. ¿Usted ve visos de que eso pueda cambiar en la actual administración? Y le pregunto esto porque lo evidente es que al momento los escasos recursos que tiene la caja fiscal se han destinado precisamente a pagar deuda y a la seguridad, no sé si compra de armamentos o la manutención de este conflicto armado interno por un lado, y lejos de atacar esos aspectos que usted menciona, lo que se ha hecho es cargarle a esa población que no tiene acceso ni siquiera la canasta básica familiar, un 62.7% en el sector rural y un 79% en el sector urbano y un 79% en el sector rural, más impuestos, como es el incremento de un punto en el valor agregado, en el impuesto al valor agregado. Con esos antecedentes, ¿usted le ve una salida para cambiar esta situación tan dramática que vive la mayoría de la población? No veo que haya todavía el entendimiento y que hayan las acciones específicas. Efectivamente, como bien ha señalado, hemos dado ahora una vuelta. Hemos pasado varios años discutiendo lo fiscal es la prioridad, hay que solucionar lo fiscal. Y mientras tratábamos de solucionar lo fiscal, ¿qué pasó? La gente se fue empobreciendo mucho más, las personas terminamos perdiendo nuestra calidad de vida, la delincuencia se fue haciendo fuerte. Ahora que hemos alcanzado niveles extremos de violencia y de inseguridad por ausencia de Estado, decimos es la inseguridad y empezamos a mezclar esas dos cosas. Todavía no hay ni siquiera una conciencia, no hay un pronunciamiento público del gobierno o de alguna autoridad
estableciendo justamente un plan, una estrategia para mejorar las condiciones de vida, para erradicar la pobreza. Ya ni siquiera se habla, digamos, en esos términos, en los objetivos de política económica. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Justamente elementos de política fiscal, nuevamente, que además empezamos con una serie de nuevas exoneraciones tributarias, nuevos subsidios a las empresas. Fue la primera ley que se aprobó durante este gobierno para las zonas de desarrollo económico, es decir, años, 8, 10, 20 años que no paguen impuesto a la renta, devolución del IVA para el sector de la construcción. Son una serie de elementos que siguen ampliando más bien el tema de subsidios. Y después dimos la vuelta a la página y nos ponemos con el incremento del IVA. Sin duda, cuando usted incremente el IVA, una parte de los productos de la canasta básica, no todos, por supuesto, porque hay varios que están exentos de IVA, o mejor dicho, tienen tarifa cero, como la comida y como la educación, pero hay muchos otros bienes que sí son parte de la canasta básica, lo que quiere decir que el costo de esta canasta se va a ver incrementada en los próximos meses, de seguro, y el indicador de que estábamos hablando va a ser aún mayor. Es decir, un mayor porcentaje de la población no va a poder cubrir el costo de la canasta básica. Eso a la par va a traer un problema, porque la gente tiene que sobrevivir, y este problema va a ser que vamos a convertir a la economía en muchísima mayor informalidad. Es decir, la gente no va a comprar y a vender informalmente, sin factura, sin cobrar IVA, sin pagar IVA, y más bien puede ser un boomerang que repercuta en menor recaudación fiscal inclusive. Sí, el tema del IVA es complejo, es delicado, hay que saber manejarlo, no soluciona el problema y más bien tiene unas afectaciones muy directas justamente en lo que estamos viendo de la capacidad de los hogares de cubrir sus necesidades. Ahora, entonces, no siento que por ahí haya una perspectiva clara. También se ha dicho que todos los recursos son para el conflicto armado interno, la guerra, como han utilizado ese término, y es complejo, porque, insisto en esto, la paz no vamos a lograrla armando más, equipando más únicamente a la fuerza pública. Hay que hacerlo, pero complementariamente tenemos que atender el bienestar de las personas y la inversión social con absoluta urgencia, porque si no vamos generando un conflicto mejor dicho, un problema de conflicto armado y empobrecimiento a la paz, y eso es un caldo de cultivo, digamos, para una crisis muy grave en el país que deberíamos evitar y preocuparnos más por la situación que está viviendo las personas. A propósito de lo que mencionaba hace un momento, economista, sobre el tema de las enormes desigualdades e inequidades, veía un reportaje hace algunos días en la cadena alemana DW de que América Latina es una de las, si no la región más injusta del mundo, donde la riqueza se concentra en poquísimas manos. Y claro, digamos, uno entiende que lo propio pasa en Ecuador, donde los medios de producción están concentrados en pocas manos, y eso hace que sea mucho más difícil una redistribución adecuada de la riqueza para lograr disminuir los altos niveles de pobreza y, entre otras cosas también, digamos, la generación de empleo y un crecimiento que sea mucho más integral, ¿no? A partir de ahí, digamos, ¿qué tan importante es que la sociedad entienda el tipo de modelo económico que implementa un gobierno o que representa una corriente política, filosófica, ideológica que hace campaña y que está luchando por llegar al poder y por sostener ese poder, que es lo que ha pasado durante los últimos 3 gobiernos, ¿no? Moreno, Lasso y ahora Noboa. Como para que entienda que esta situación no va a cambiar, pues, o sea, si siguen gobernando los dueños de los medios de producción, no estemos esperando que les pongan impuestos a los más ricos, pues, sino que nos trasladen los impuestos a la gran mayoría, a la gran masa de la población. El nivel de comprensión, de entendimiento de la sociedad sobre estos modelos económicos que terminan siendo también y que terminan teniendo mucha influencia política, ideológica y filosófica. Pues es central en la gran pregunta del desarrollo, de por qué unos países son desarrollados, otros subdesarrollados, por qué unos son ricos, por qué otros son pobres, ¿verdad? En donde está justamente el estado de la discusión es en lo que llamamos las instituciones políticas y las instituciones económicas. Instituciones económicas, cuando hay muchos monopolios, es decir, muy pocas grandes empresas que acumulan los mercados de comercialización de alimentos, de telecomunicaciones, de la banca, etcétera, que es el caso ecuatoriano. Es un país altamente monopólica, digamos, son mercados muy imperfectos, hay muy pocas empresas de alta productividad que acumulan mucha riqueza,
y hay muchísimas empresas o unidades productivas de baja productividad que están empobrecidas. Lo vemos inclusive en la estructura económica del país. El grueso del empleo, el 70% del empleo está en agricultura, ganadería, está en servicios, está en comercio, con mucha informalidad, el 70% del trabajo, con baja productividad, con bajos ingresos. Y hay un sector muy chiquitito, el 2-3% del empleo, que está en minas y petróleos, que está en el sector financiero, que acumula gran parte de la riqueza. Ahí de entrada tenemos una estructura económica, un modelo económico que es extractivista y concentrador de riqueza en muy pocas manos. Hay mucha desigualdad en lo económico. Y cuando esa desigualdad de lo económico, esos poderes económicos se cruzan al poder político, adquieren el poder político y la toma de decisiones, ¿qué es lo que pasa? Es un círculo vicioso de subdesarrollo en términos de Daron Acemoglu. Y eso implica que van a estar tomando decisiones en beneficio de esos pequeños grupos, de la banca privada, o de los agroexportadores, o de los terratenientes, porque eso representan, porque eso son. Y eso hay que entenderlo en términos políticos de a quién se da el voto para las elecciones. La persona que llega representa a determinados actores de la sociedad ecuatoriana. Y si son los mismos actores, que son los grandes élites económicos, quienes toman el poder político, se van reproduciendo esas desigualdades, van tomando decisiones en favor de la banca, en favor de eliminar los impuestos a las herencias, en favor de eliminar el impuesto a salida de divisas, ese tipo de reformas que hemos visto en los últimos años. Por eso, en efecto, comparto plenamente, es indispensable darse cuenta y reflexionar que a quien se le encarga el poder político va a tomar decisiones por el sector de la población a la cual pertenece. Y ahí es ahí la relevancia y la importancia de los amplios partidos y movimientos políticos que en efecto tengan capacidad de representar a la mayoría de la población. En este momento hemos tenido 1, 2, 3 gobiernos muy vinculados, directamente vinculados, sobre todo los últimos 2, porque son representantes directos de los grandes grupos económicos y se generan estos problemas de representatividad y de reafirmar el poder económico a través del uso del poder político. Y eso es importante tener una reflexión ciudadana permanentemente si queremos cambiar las cosas. Economista Mideros, ¿cómo se explica que, por ejemplo, en la región amazónica sea la que tiene más prevalencia de la pobreza extrema, que sean las mujeres las que están más empobrecidas respecto a los hombres y sobre todo que un gran porcentaje de niños esté viviendo en esta situación de pobreza? ¿Cuáles van a ser las consecuencias, por ejemplo, de que esos niños estén en esta condición? Lo que genera directamente un niño, una niña que crece en un entorno empobrecido, de entrada es un joven o una joven que luego va a haber tenido una mala alimentación, muchos problemas de salud sanitarios, por ejemplo, tal vez una mala educación o limitado acceso a la educación, y luego va a ser un adulto nuevamente que ha alcanzado bajos niveles de educación, quizás que ha tenido de nuevo problemas de salud permanentes durante toda su etapa de crecimiento y que va a verse privado en sus oportunidades. Más allá del hecho mismo intolerable socialmente de ver un niño o una niña que no pueda comer, porque ya en ese mismo momento es algo intolerable, frente a lo cual deberíamos actuar como sociedad a través del Estado. En el proceso de crecimiento de esta persona, el efecto de mediano o largo plazo es nuevamente que vamos replicando esa estructura de desigualdad y de baja productividad que tiene el Ecuador. Si queremos que el Ecuador crezca económicamente, genere riqueza, que se distribuya mejor, que tengamos paz realmente, en donde más hay que invertir es justamente en la niñez y garantizar un crecimiento adecuado, cariño, cuidado, acceso a educación de calidad, prevención de salud, para que luego sea un joven que estudia, que le va bien en los estudios y que luego va a tener un empleo y una oportunidad. Porque también si genero todo, pero al final no hay trabajo, lo que genero también es frustración y voy nuevamente perdiendo la cohesión de la sociedad. Entonces, prioridades de invertir sin duda en la niñez, en todo el proceso del ciclo de vida que se tiene que dar. La Amazonía y Esmeraldas son provincias abandonadas por el Estado. A pesar de la riqueza que se le ha extraído a la Amazonía, muy poco se ha reinvertido. Esmeraldas ha sido totalmente abandonada. Están todos los males en este momento en la provincia de Esmeraldas. Es importante reconocerlo porque ahí hay unos elementos de acción prioritaria. La Sierra Centro, los pueblos y nacionalidades indígenas y afros, es evidente que siguen sufriendo una discriminación histórica desde la colonia
Por eso es legítimo los reclamos que hacen permanentemente, porque el Estado no actúa y no representa los intereses y la realidad que tienen estos grupos poblacionales. Es indispensable actuar frente a eso. Y todo esto que estamos conversando, ¿en qué decanta? En la necesidad de recuperar una institucionalidad de protección social que se eliminó. Porque el Ecuador en este momento, y hay varios informes de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que justamente dan cuentas cómo en toda la región se fueron generando a partir del año 2000, 2005, varias instancias de coordinación de las políticas sociales. El Ecuador también la tuvo, pero luego se la eliminó. Y los últimos años hemos perdido la capacidad de coordinación de las políticas sociales en todas sus dimensiones, porque no podemos hacer salud por un lado, educación por el otro, inclusión económica más allá, la seguridad social está por otro lado, el trabajo o la regulación laboral está pensando otras cosas. Es indispensable tener un espacio de coordinación de las políticas sociales que el país ha perdido, y eso no lo veo todavía que se esté tomando en consideración desde el actual gobierno. Le voy a trasladar una pregunta que le va a incomodar. Y usted fue secretario de Planificación del gobierno de Moreno y fue justamente en el gobierno de Moreno cuando se eliminó el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, entre otros ministerios coordinadores. ¿Por qué lo hicieron? Yo estuve en el primer año, creamos el Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021, que tiene metas y mantiene metas efectivamente como erradicar la pobreza extrema. Y en ese momento se hizo una transformación para una coordinación del sector social desde el ciclo de vida, desde la infancia hasta la vejez, digamos. En ese momento no se eliminó la institucionalidad de coordinación, sí se transformó. Luego, ese plan, a partir de 2018, como es de conocimiento público, ya periodo después, cuando uno ya salió, porque se vio efectivamente el giro que tuvo ese gobierno, y cumplió el 10% del plan de desarrollo. El gobierno de Lazo creo que ha cumplido menos, ni el 5%. Veamos cuánto cumple el plan de Noboa. Pero sobre el plan de Lenín Moreno yo puedo decir que efectivamente es un plan que mantenía y que sostenía con relevancia elementos como el desarrollo rural, como la erradicación de la pobreza, como la protección social. Lamentablemente ese gobierno tuvo un giro muy brusco que todo el mundo conoce y no cumplió el mismo plan que tenía que haber cumplido porque es obligatorio. Economista Mideros, ya que menciona el tema del plan de desarrollo, la semana pasada se presentó el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, que prevé inversiones de 1.600 millones de dólares hasta el 2025. Se habla de ejes social, de desarrollo económico, de infraestructura, energía, medio ambiente e institucional. Aparentemente este plan de desarrollo habrá sido aprobado o respaldado por gobiernos autónomos, la academia, etcétera, etcétera, incluso organismos internacionales. ¿Es posible en este corto periodo de gobierno la actual administración pueda ejecutar un plan de desarrollo de 1.600 millones de dólares, como es cuando hemos tenido hasta que vender parte de la reserva de oro para pagar los sueldos públicos? 1.600 millones en términos de inversión pública en un año es viable, es incluso relativamente poco. Se manejaban 6.000, 9.000 millones de inversión en los años en que el Estado tenía mayores recursos. Entonces, digamos, en ese sentido, hacer esa inversión, incluso para lo que el país necesitaría en términos de inversión pública, tanto en lo productivo, en lo social, en seguridad, en protección del medio ambiente, me parece que es un rubro reducido. Dependerá de las capacidades que tenga el actual gobierno efectivamente de ejecución. Pues podemos ver cómo, sobre todo en el periodo de Guillermo Lasso, había una incapacidad de ejecutar, de saber cómo funciona la cosa pública y de poder movilizar los recursos, que incluso los pocos presupuestos que tenían no los ejecutaban adecuadamente. Pasará más por la lógica de la capacidad ya de ejecución de cada uno de los ministerios, de los servidores y servidoras públicas, de la claridad que tengan los subsecretarios, los ministros de Estado. Ahí es donde efectivamente se verá qué es lo que se puede lograr con esa inversión, que para un año a mí no me parece descabellado, incluso yo diría es poco para las necesidades que el país tiene en este momento. Muy bien. Muchísimas gracias, economista, muy gentil por acompañarnos, siempre un gusto conversar con usted. Gracias, economista, un abrazo. Muchísimas gracias, un buen día, abrazo a todos y todas. Lo propio para usted, el economista Andrés Mideros, doctor en Economía, máster en Economía del Desarrollo y en Política Pública, director general académico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que ha estado con nosotros. 8:15, una pausa.